Bienvenidos a la Parashá Bo, que abarca desde capítulo 10, versículo 1 de Éxodo, a capítulo 13, versículo 16. Y aquí vemos justamente las plagas descender sobre Egipto, esta confrontación que tuvo Moisés contra Egipto, contra Faraón, Moisés contra los brujos. Entonces un imperio pretendiendo oprimir a una pequeña nación, pero que esa nación estaba justamente tomada de la mano de Dios, y eso hizo que tuviese el resultado final, que fue la liberación definitiva. En este día vamos a ver algunas cuestiones que, para poder reflexionar en la semana, siempre les decimos que vayan al texto, que se empapen con el texto, que tomen anotaciones, significados, palabras, y que le pidan al Espíritu Santo que les muestre, que les revele cuál es el mensaje específico y qué conducción específica tiene para con cada una de nuestra vida. Vemos las cuestiones de las imitaciones. Habíamos visto en la parashá anterior de la serpiente y cómo estos brujos que tenía Faraón formaron otras serpientes, y que eso terminó siendo para justamente la gloria de Dios y un mayor testimonio del mismo Moisés. Pero después parece que no había aprendido Egipto, sino que comenzaron a hacer repeticiones, repetir los milagros que Dios estaba haciendo. Vemos, por ejemplo, que tomaron una vasija de agua y la volvieron roja, similar a como se habían vuelto las aguas en sangre de los ríos, del río Nilo, por ejemplo. Entonces vemos que sigue una insistencia por parte de las fuerzas opositoras de tratar de imitar, escuche, lo que Dios va haciendo. Imitar lo que Dios va haciendo. Imitar es una de las estrategias que tiene justamente la mala inclinación para tratar de distraer o desviar a la persona justamente del propósito que ésta tiene. Distraer mediante imitación, ¿sí? Distraer mediante imitación. La otra es la intimidación. En un momento Faraón se enojó, le prometió que los iba a castigar, sacó todo el poderío que tenía, y la otra estrategia de la mala inclinación es acelerar. Lo que la mala inclinación no puede detenerlo, entonces lo trata de acelerar, esta fue una intención, según los sabios de la Torá, que reflejaban estos hechiceros. Entonces venía una señal de Dios y ellos, en vez de hacer una señal opuesta, hacían la misma, cosa de tratar de acelerar la cuestión. ¿Por qué era eso? Porque Dios le había dicho a Moisés y al pueblo que había un momento para salir, que no era antes ni era después. ¿Te acordás cuando Salomón decía: todas las cosas son bellas en su tiempo? En su tiempo, hay un tiempo determinado, ¿sí?, que los estudiosos de la Biblia podrán decirle kairos. En realidad esto viene del idioma griego, no es así, pero en realidad es zman, el tiempo, ¿sí? Zman Adón, tiempo de Dios; zman olam, tiempo del mundo. Entonces estas personas que estaban queriendo estorbar la salida, la quisieron acelerar. Así cuentan varios libros de interpretación profunda de la Torá. Entonces Moisés hacía una señal y ellos hacían la misma, de manera de intensificar. Parece increíble, pero esta vez no estaban queriendo oponerse, estaban queriendo intensificar a las señales. ¿Para qué? Para que no solamente quede entendido ante los ojos de Israel que debía salir el pueblo, sino que todo Egipto directamente quisiera que ellos salgan. Pero había un momento específico que Dios había marcado. No se podía ir cuando ellos quisieran. ¿Dónde vemos que se frenó esta situación, esta imitación de que el mal trata de imitar justamente los planes del reino de Dios? Cuando trataron de hacer la señal de los piojos. Hay una plaga que es: Moisés tomó polvo del piso, lo tiró al aire y se convirtió en piojos. Cuenta los sabios de la Torá que ellos trataron de hacer lo mismo y no pudieron. ¿Cuál era el mensaje ahí detrás? De que ellos ya no, y a partir de esa plaga ya no pudieron más. Dios va a permitir
ciertas cosas e imitaciones del plan y del diseño divino, pero hasta un cierto punto donde Él muestra que el único que es el creador es Él. Porque tomó tierra, Moisés había tomado tierra, y el único que puede tomar el polvo y darlo vida, así como ustedes lo verán en Bereshit capítulo 1, capítulo 2 y 3, es Dios. Entonces los demás tenían todo un poder extraordinario, hechizo, imitaciones, pero aquí se terminó la cosa cuando Dios directamente creó del polvo de la tierra seres vivos. El mensaje para Faraón es: ustedes pueden imitar cosas que refieran a amenazas o muerte, pero nunca pueden imitar la vida, no la pueden generar. Hay un solo autor de la vida, el cual es Dios. El cual es Dios. Muchas formas de espiritualidad tratan de imitar la espiritualidad divina, pero no pueden producir la vida. La vida. ¿Te acordás que el Mesías dijo: yo he venido para que tengan, ¿qué cosa? Vida en abundancia. Vida, Jaim, el vocablo vida es un plural sin singular, vidas. En el idioma original es vidas. ¿Qué significa? Que todas las partes de nuestra existencia estén llenas de esa vitalidad de Dios. Todas las partes de nuestra existencia. Y eso no lo puede imitar nadie. No hay forma de espiritualidad falsa de ningún estilo que pueda imitar esa vida que Dios da. Luego llegamos así al capítulo 13, el versículo 3. Capítulo 13 y versículo 3, donde Dios le dice respecto a harás memoria de este día que yo te he liberado. Muchas veces tenemos memoria para muchas cosas, pero nos olvidamos de las liberaciones pasadas. Nos olvidamos de las liberaciones pasadas, de la gran mano extendida de Dios para liberarnos en el pasado. Si nosotros tuviésemos más en cuenta las liberaciones pasadas, también entenderíamos que ese mismo poder está dispuesto hoy presente para la liberación en cualquiera sea la circunstancia que nosotros estemos viviendo justamente. Acordate de ese día donde Dios te liberó. Acordate de cómo lo hizo. Acordate de que aparentemente no había salida, no había forma, no había humana forma de poder ser libre. Y Dios lo hizo. Y Dios lo hizo. Y luego así accedemos entonces más adelante en el versículo 3 y también más adelante, que le dijo: consagrarás a los hijos. ¿Qué es esto de consagrar a los hijos? Sabemos que en la cultura del Lejano Oriente había algunas culturas que eran atroces, había sacrificio de niños, cosas tremendas y que nuestra cultura casi no puede entender. Pero este era el Dios de la vida. Este era el Dios de la vida. Y cuando le habló de consagrar y le desarrolla, y acá tengo la Torá y justamente habla, ¿sí?, de que tenían que enseñarle a sus hijos, no dejarlos solos, que ellos aprendieran fortuitamente. Se escucha muchas veces: yo dejo que ellos aprendan como puedan. Que se formen solos, como yo también me tuve que formar solo. Pero justamente el mejor canal para transmitir los testimonios de Dios es un papá y una mamá que en algún momento recibió sabiduría. Cuando hablo de papá y mamá no es solamente físico, puede ser papá o mamá espiritual, ¿sí? Personas que han recibido cosas de Dios, que tienen testimonio y que lo quieren transmitir para que las nuevas generaciones también se vean fortalecidas, poder compartir esos principios espirituales que los van a ayudar a tener fuerza y vida a las generaciones que vienen después de ellos. Tenemos el Dios que crea la vida directamente, nada ni nadie pueden imitar esta creación maravillosa. Me gustaría que puedas escribir algunas áreas de tu existencia, área laboral, familiar, área de salud, que vos necesites que Dios imparta fuertemente la Jaén, la vida, y pedirle al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo: llena de vida esto, Señor, que parece solamente tierra,
Llena de vida esto, Señor. Vivifica mi familia, vivifica mi salud, el trabajo, para que puedas disfrutar de ese estado de vida plena que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Dios les bendiga.